me gustaría iniciar hablando del concepto de cultura. ¿Por qué tenemos que hablar, si vamos a hablar de danza y folclore? Porque entonces iniciaríamos hablando de lo que es la cultura. A ver. Pues la danza hace parte de nuestra cultura. La danza identifica muchos pueblos a nivel nacional e internacional. La danza va muy agarrado de eso, que es la esencia de cada pueblo, la esencia de cada ciudad. Muchas gracias. ¿Con quién que tuvo el gusto de iniciar? Mi nombre es Marta Cantillo. Marta, muchas gracias. Muy amable. Muy pertinente la información que nos acabas de compartir. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Por qué hablar de cultura si vamos a hablar de danza y folclore? Profe, yo. Buenas tardes. Buenas. No alcanzo a ver los rostros. Solo dime el nombre, por favor, para saber. Sandra. Gracias, Sandra. Bueno, ok. Bueno, la cultura como tal es un conjunto de conocimientos e ideas adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales. Ok, Sandra, muchas gracias. Entonces, miren que para poder hablar de danza y de folclore, yo tengo que hablar de las raíces, ¿cierto? De este tipo de actividades que se realizan de pronto dentro de una comunidad. Entonces, como dijo Sandra y como compartió Marta, son todas aquellas creencias. Y cuando hablamos de creencia tenemos que hablar de la historia, de todo lo que la gente manifiesta o dice creer, además de las realizaciones, tradiciones que constituyen el telón del fondo de una sociedad. Es decir, no existe una sociedad si no tiene una historia. ¿Por qué? Porque la historia es lo que nos hace a nosotros tener aquellos valores, ¿cierto? Intelectuales, pero también estéticos que han ido de pronto globalizando, se han ido perfeccionando al pasar el tiempo. Pero tengan en cuenta que yo le agregué algunas estrategias nuevas, siempre va a estar arraigado a mis creencias anteriores, a mis valores anteriores. Entonces, cuando se aborda el tema de la interculturalidad, que es lo que me ha enriquecido y que de verdad me ha enamorado en esta parte de la investigación, entender cómo es el comportamiento de un grupo hoy es entender qué pasó ayer en su sociedad. Porque muchas veces la cultura habla o expresa lo que siente a través de muchas cosas. Puede ser de la religión, puede ser a través de fiestas, de festividades. Entonces ellos expresan todo el pasado, las historias a través de algo. Entonces la cultura es la que hace que una sociedad tenga creencias y eso va creando su identidad. Es por eso que muchas personas que migran hacia otros países probablemente ven un video, ven un símbolo, ven una fiesta que para muchos es insignificante, para ellos lo representa todo. Partiendo de nuestra cultura también parten, miren, algo tan sencillo como los equipos de fútbol, ¿cierto? Cuando un equipo de fútbol va a jugar, se une una sociedad. ¿Por qué? Porque eso hace parte de nuestra sangre. Entonces la cultura coincide también casi que con la educación intelectual y moral. ¿Quién puede decirme qué entiende por esto? La cultura coincide casi con la educación intelectual y moral. Hola. Hola. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Juan Cantillo. Hola, Juan. Bueno, lo que pasa es que estamos abordando sobre varios temas, o sea, son varios términos que nos llevan a lo que es describir un territorio, y en territorio está la sociedad de ese territorio, nuestras formas de vida, nuestra forma de hablar, o sea, la cultura en sí. A veces hay personas que dicen, no, pues, es que por cultura ellos entran por aquí, es que por cultura ellos caminan. Papi, tráeme café, llama, al favor. Por favor, cierren los micrófonos. A mí también me dan café.
Ay, qué pena. Tranquilo. Listo, entonces, o sea, los valores intelectuales de nosotros, por ejemplo, si hablo del municipio de Ciénaga, tiene dentro de su folclore coreográfico la danza del caimán cienaguero. Intelectualmente, eso es de ese pueblo, de ese territorio, de esas personas de ese territorio. Son los valores intelectuales de nosotros. Ejemplo, otra cosa, dentro del, por ejemplo, la danza del caimán cienaguero, yo realicé un día una investigación. Los derechos y valores intelectuales de esa investigación son mías porque pues yo fui el que lo plasmé en un documento, ¿no? Pero intelectualmente pues el trabajo es mío, pero en él estoy manifestando o dejando un escrito, un precedente donde que sirva pues para otras generaciones sobre lo que es toda esa historia, esa cultura de nuestra sociedad. Moralmente, bueno, pues moralmente bueno, es que esto es algo, como somos muchas personas, ¿no? Las que coincidimos en una sociedad porque pues hacemos parte de ella. Siempre han existido como que sus diferencias también, ¿no? Eso es algo personal que sale de mí. Esto es algo que lo entiendo desde un mismo conocimiento familiar. Tradicionalmente, en aquellos tiempos, pues las personas que se podían decir aristocráticas, por ejemplo, que cuidado esto es así, cuidado esto es del otro, cuidado la falda no sube de la rodilla, todas esas cosas, esas personas no salían a bailar, a carnavalear, a hacer todas esas cosas que hacían otras, ¿ya? Pero cultural, y bueno, a esas personas no se les permitía porque su moral, según ellos, no les permitía hacer ese tipo de actividad, de libación. Una mujer, por ejemplo, no, uy, esa es una libertina, ¿cómo le ocurre andar por allá borracha con la gente? No, para nada. Pero, por ejemplo, para estas personas del común del pueblo, sí, realizar estas actividades, pues hacía parte de su idiosincrasia, de su alegría, de su forma de vivir, de su forma de expresarse, de su forma de andar, caminar, bailar, hablar. Y para ellos está bien hecho. Entonces, o sea, desde ahí hay dos hemisferios diferentes de la moral. Para unos hacer lo contrario está mal, pero para el otro, pues está muy bien. Juan, ¿verdad? Juan Cantillo. Juan, muchas gracias. Juan, me gustó mucho y me llamó mucho la atención el término que utilizaste en relación a los valores intelectuales, porque para hablar de cultura y para poder tomar este término, para poder abordar esta temática, es importante que tengamos en cuenta los valores intelectuales. Tú muy bien lo dijiste, en ocasiones la sociedad no tiene en cuenta qué siente la otra persona, una cultura diferente, ¿cierto?, a la de nosotros. Vuelvo y te digo, vuelvo y les repito, tuve experiencias muy personales en las que yo no entendía por qué de pronto diferentes culturas actuaban, porque a mi parecer algo estaba bien y yo no entendía por qué ellos hacían algo diferente. Pero entonces hablar de cultura, hablar de valores, hace parte también para poder abordar la cultura, tú tienes que conocer los sentimientos de esas personas. Si yo no conozco los sentimientos, no voy a poder contextualizarme, no voy a poder aterrizar el mensaje que yo quiero darles a ellos y el lugar que ellos necesitan a nivel social. Entonces, muchas gracias. Yo creo que hiciste un adecuado abordaje en relación al tema. Otro tema que me pareció bastante importante fue el bagaje de las expresiones folclóricas que se conservan, enriquece determinados contextos poblacionales. A ver, ¿quién me puede explicar algo de eso? El bagaje de las expresiones folclóricas que se conservan enriquecen determinados contextos de las poblaciones. El bagaje de las expresiones folclóricas que se conservan enriquece determinados contextos poblacionales. Yo, profe. Buenas tardes. Regálame tu nombre, mi amor. Mónica Gutiérrez. Gracias, Mónica. Bueno, profe, pues yo lo relaciono, pues ahorita como estamos hablando del tema
pues cultural y que pues como su nombre lo dice ahí, que conserva y enriquece determinados contextos poblacionales. Hablando folclore y cultura, pues yo traigo a colación un reconocimiento que se le hizo ahorita a las parteras del Pacífico para salvaguardar la cultura a través de la partería, que es una tradición cultural de su región. Y junto a esto lo resaltaron como una ruta de la partería, trayendo también el turismo. Pues me parece también muy importante, también hablándolo, pues el tema de la salud y todo eso. Yo también pues soy auxiliar de enfermería y entiendo completamente lo que tú estás hablando acerca de la cultura y el cuidado. Y en muchas partes del país no se reconoce la partería como cultural y parte del arraigo de las culturas. Y me parece muy importante que en el país lo están implementando y ese valor enriquece su población, lo enaltece y lo salvaguarda. Entonces, por eso traigo a colación este reconocimiento de las parteras del Pacífico. Ese es mi aporte, profe. Ok, muchas gracias. Y hablaste del Pacífico y me tocaste a mí. Bueno, hija, muchas gracias. Mira, me parece interesante que también tenemos aquí personal de la salud que hace parte entonces no estoy tan fuera de contexto. Entonces, mira, hablar de las expresiones folclóricas que se conservan enriquece determinados contextos de las poblaciones, claro que sí, porque es que nosotros no podemos dejar o aislar qué pasa con el folclore, porque es que el folclore va a expresar de pronto historias, de pronto a través de las actividades folclóricas de una sociedad, y miren que para eso existen unos días que se respetan, ¿verdad? En ocasiones de pronto se festejan en diferentes lugares o sociedades, hay unos días específicos y ese día es no laboral, es un día en el cual se enaltece esas actividades. Entonces, si yo conozco las expresiones de esa sociedad, probablemente yo voy a intentar atesorar sus riquezas, voy a intentar atesorar todo lo que es la historia, el contexto, el porqué del actuar de cierta manera de esa cultura, y yo entonces voy a tener diferentes contextos para abordarlo. En este sentido, hablaría del contexto de la salud, también el de la educación, el financiero, el de las actividades, el de las recreaciones, y por eso también existen unos lineamientos o está normatizado en atesorar todas estas expresiones folclóricas.